ex ministro de Educación de la Nación, y que fue electo por Fuerza Patria como diputado nacional. Está Nicolás Trota, con quien ya hemos charlado en otras oportunidades sobre un tema que él manejó en su momento, que fue la educación, el área educativa o las decisiones educativas en la República Argentina. Pero también con Trota, evidentemente, tenemos que hablar de la situación después de la elección del domingo, ¿no? Una elección muy distinta a la que fue la elección de Provincia de Buenos Aires en el mes de septiembre. Doctor, ¿cómo le va, Nicolás? ¿Cómo anda? José Luis desde Canal 11, aquí en la capital riojana, lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, José Luis, un gusto volver a conversar con ustedes. ¿Cómo le va? Para romper el hielo y arrancar hablando de lo más próximo que ha pasado, ¿no? Yo recién en el editorial hablaba de este sobreseimiento con el tema Ara San Juan al expresidente Macri, que también forma parte de lo que son las noticias más importantes del día. Pero, ¿qué reflexión a 72 horas de lo que ocurrió, un poquito más de lo que ocurrió el pasado domingo? ¿Qué reflexión hace Fuerza Patria? ¿Hizo alguna autocrítica? ¿Hizo un análisis de lo que estuvo bien para ganar varios diputados en el Congreso, también algunos senadores? ¿Qué lectura se hace, Nicolás, puertas adentro, de lo que ha ocurrido el domingo con esta, llamémosle contundente, si se quiere, victoria de La Libertad Avanza? A ver, creo que, como vos planteabas, se dio un escenario muy diferente a lo que fue la elección del 7 de septiembre, donde también el marco oficialista nacional iba separado en la provincia de Buenos Aires y que tuvo en parte la capacidad de unificar una propuesta electoral. No solo fueron los libertarios, sino también fue el PRO y un sector del radicalismo que sintetizó el acompañamiento al gobierno. Me parece en ese sentido que el gobierno de Javier Milei es un gobierno todavía joven, más allá de la mirada muy crítica que nosotros tenemos a lo que ha sido el despliegue de las políticas públicas y de crueldad durante estos más de 20 meses de gestión de Milei. Hay un sector de la sociedad que todavía le da el visto bueno, le sigue dando una oportunidad a las políticas de Milei, más allá que muchos de esos votantes han visto, ¿no?, que su vida se ha complejizado aún más en esta gestión de Milei, y después creo que también tuvo un impacto parcial la situación macroeconómica de inestabilidad que se está atravesando y la intervención propia de los Estados Unidos, en cabeza del propio presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que planteó que en el caso de una derrota de Milei iban a abandonar toda esta ayuda de emergencia que le están dando a la Argentina para sostener la viabilidad del modelo económico de Milei. Creo que hay ciertos sectores de la sociedad que, a pesar que le están pasando mal en términos personales, a partir de lo que es la precarización, destrucción de empleo, pérdida de ingresos, retracción de las políticas públicas en salud, en educación, no quería tener un lunes de aún mayor complejidad y creo que por eso también decidió acompañar. Y nos queda al justicialismo el desafío de volver a construir una mayoría en la Argentina, claro, porque claramente por ahora, en un marco de fuerte polarización, el gobierno tiene algunos votos más que nosotros. Ahora, Entonces perdón, creo que Nicolás, ahí tenemos que tener la capacidad de persuadir a la sociedad. Perdón, pero pregunto, la pregunta es anticipada, después doy el fundamento. ¿Ganó La Libertad Avanza o perdió el peronismo? ¿Por qué digo esto? Porque La Libertad Avanza pierde respecto a la elección del 2023, pierde casi no, más de 10 puntos, pero el peronismo conserva ese 40, 45 y por ahí un poco más. Cristina ganó con 56%, alguna elección lejana. Por eso la pregunta que hice al principio la repito ahora. ¿Perdió el peronismo o ganó La Libertad Avanza? Porque ellos siguen manteniendo ese voto duro, ese núcleo duro, pero han perdido votantes respecto al triunfo de hace 2 años atrás, doctor. Sí, pero son elecciones distintas, son de difícil comparación, ¿no? Por varios aspectos, porque esta no es una elección presidencial, ¿no? También había otras fuerzas políticas que intervenían, ¿no? Y recordemos que La Libertad Avanza, si queremos comparar esa elección, el elemento más lógico sería la primera vuelta,
un Javier Milei que sacó 30 puntos, ¿no? Y después, sumándose el PRO, hubo casi una suma matemática, los 30 puntos de Milei más los 24 puntos de Patricia Bullrich, que se expresaron en esos 54, 55 puntos que sacó Milei en el balotaje. Entonces creo que una mirada positiva para el peronismo es que en la Cámara de Diputados, que era la elección del 2021, que había sido también una elección muy compleja, en la salida de la pandemia del gobierno del Frente de Todos, hemos conservado los mismos diputados. No hemos tenido similar desempeño en el Senado de la Nación, porque no estábamos yendo contra una elección del 2021, sino con la del 2019, porque los senadores duran 6 años. Y esa fue una elección muy positiva, en la que fue electo Alberto Fernández y Cristina Kirchner, y traccionaban a sus candidatos a senadores en los distritos. Pero creo que lo más complejo, ¿no?, es la agenda que empieza a desplegar inclusive el gobierno nacional a partir de sus resultados. Reafirma este modelo económico insostenible, ¿no?, de este peso sobrevaluado, de la apertura de nuestra economía, pero eso también lo empieza a acompañar de un discurso que implica la necesidad de ciertas reformas laborales, previsionales, tributarias, que nada positivo van a desplegar para el argentino de a pie. Entonces creo que es ahí donde tenemos que tener un bloque justicialista en el Congreso Nacional, en ambas cámaras, para intentar hacer un control de daño de estas políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei, que cada día despliega con una mayor crueldad el resultado de sus políticas sociales y económicas. Ahora, ¿cómo se puede votar esto, Nicolás? Porque escucho atentamente lo que decís, doctor, y a ver, cierran fábricas, se perdieron puestos de trabajo. Acá en La Rioja hay reparticiones que han cerrado, ATE vive reclamando porque le echan uno en el ANSES, le echan otro en otro lado, se pretendió cerrar vialidad, te veta las cuestiones de discapacidad, universidad. Ahora, pregunto, síndrome de Estocolmo, masoquismo, pero la sociedad está votando esto. Esto no es un golpe militar, Nicolás, llega por el voto de la gente. Y yo ayer hablaba con un especialista en política internacional, y yo decía, llegó con la lengua afuera a estas elecciones, y sin embargo mete este triunfo contundente. ¿Cómo se entiende eso, Nicolás? Bueno, llegó con la lengua afuera y lo salvó Donald Trump, ¿no? Con algo absolutamente inédito, interviniendo el mercado cambiario en Argentina, ¿no? Porque me parece que ahí está en parte el despliegue de un modelo de endeudamiento, de especulación y destrucción de nuestra economía. Ahora, creo que tenemos que ser conscientes que desde el año 2015 hasta esta fecha, la Argentina ingresó en un tobogán que no va a tener fin, ¿no? Y la calidad de vida de los argentinos se ha habido afectada por múltiples componentes y por responsabilidades también diferentes. Digo, el gobierno de Mauricio Macri no asumía en una Argentina endeudada ni en una Argentina en crisis, y desplegando las políticas similares en muchos aspectos a la de Javier Milei, tuvimos 3 años de 4 en recesión económica y una pérdida de ingreso promedio de los trabajadores del 20%. Una locura, ¿no? Y a eso se le sumó el endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, que es el corset del cual el gobierno del Frente de Todos no tuvo la capacidad de salir, y condicionó inclusive su capacidad de respuesta, más allá de la pandemia, que ha tenido un impacto global muy marcado, inclusive en el comportamiento social y en las propias elecciones posteriores a la pandemia, ¿no? Y por supuesto la sequía, la guerra. Pero cuando la sociedad votó al gobierno del Frente de Todos, no esperaba excusas, esperaba respuestas, ¿no? Respuestas que no le pudimos dar. Y así llega Milei, porque la sociedad en el 2023 castiga a las 2 coaliciones más importantes en términos políticos que habían gobernado la Argentina 8 años antes. Cambiemos, que es el PRO y el radicalismo, y por otro lado el peronismo. Así llega Milei. Es un gobierno todavía joven. Me parece que hay ciertos sectores de la sociedad que aún deposita cierta confianza. Quizás es la última oportunidad que le han dado a Milei, entre otras cosas también creo por la intervención de los Estados Unidos y el temor. Recordemos que Donald Trump decía, vamos a ayudar a la Argentina porque la Argentina está muriendo, ¿no? Y muchos argentinos se asustaron, pensaban cuánto va a estar el dólar si pierde Milei el día lunes, ¿no? ¿Por qué? Porque es un modelo insostenible. El valor del dólar, que es quizás la variable económica de mayor impacto en la realidad argentina,
está determinado hoy por una manera artificial, endeudamiento e intervención de Estados Unidos. Y creo que eso también tuvo un peso importante, más allá que no podemos correr la responsabilidad del peronismo de empezar a desplegar una agenda diferente, de iniciar un proceso de renovación en el marco de las ideas ancladas en el siglo XXI, respetando su historia, su doctrina, pero también un proceso de renovación de personas. Y creo que eso es el desafío que tenemos de cara hacia adelante, inclusive un peronismo que debe permitir romper esa mirada porteñocéntrica que tiene la política argentina, que parece ser que lo único importante que ocurre en la Argentina es lo que ocurre en la ciudad y el Gran Buenos Aires, y en el federalismo, creo yo, ¿no?, está la herramienta de reconstitución del peronismo de cara al 2027. Pero Nicolás, cuando salió, yo lo escuchaba un intendente del conurbano el domingo a la noche, cuando salieron a enamorar a aquel peronista que estaba disconforme, tanto nuestro gobernador Quintela como Kicillof, como otros gobernadores que siempre fueron opositores a Milei, hasta por poco los tratan de traidores, y ahí aparece en escena Cristina rompiendo lo que se había hecho, a los días la condenan, o sea que todo esto, más allá de lo de PBA, lo de Provincia de Buenos Aires, como que tenía este final anunciado. Pero ahora mi pregunta es, basándome en lo que me decías recién, doctor, ¿cómo enamoran de vuelta? Sacar esa agenda que se centra en Buenos Aires, ser más federales, enamorar de vuelta, no poner excusas, sino dar soluciones o propuestas. ¿Cómo se recupera esto? Porque uno ve un 2027 lejano, pero lejano hasta por ahí nomás. Cuando nos queremos dar cuenta, estamos ya en un año electoral. Sí, un 2027 lejano, pero que lamentablemente yo creo que va a ser mucho dolor para la sociedad. Porque estas políticas de Milei no han fracasado una, dos o tres, sino 4 veces en los últimos 50 años. Sí. Y a esto se le suma en democracia un odio, una crueldad nunca antes vista, ¿no? Y por eso a uno también le genera esa duda, por qué, comparto tu mirada, ¿no? ¿Por qué un sector tan importante de la sociedad vota a un presidente que se pelea con las personas con discapacidad, que desfinancia nuestro sistema universitario, que agrede todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso también merece una reflexión de qué tenemos que empezar a mostrar. Creo que tenemos que mostrar una unidad programática e ideas claras, ¿no? Cómo el peronismo vuelve a ser sinónimo del Partido de Trabajo, ¿no? Cómo el peronismo vuelve a desplegar una política vinculada a la industrialización de nuestra economía, a sumarle valor agregado a los sectores, ¿no?, del campo, al sector de la minería, del petróleo, del gas, cómo damos la discusión para la mejora de la calidad educativa, ¿no?, cómo recuperamos nuestra matriz científico-tecnológica, pero también cómo asumimos la necesidad de actualizar ciertos instrumentos en el universo del trabajo, ¿no?, que no necesariamente o bajo ningún punto de vista se debe asociar al proceso de precarización laboral que quiere desplegar el gobierno de Milei. Pero creo que estas discusiones son necesarias, y yo quiero rescatar lo que hizo el gobernador Quintela, ¿no? Porque cuando Ricardo empezó a recorrer la Argentina, me parece que fue un punto importante. Después no se generó esa síntesis, pero yo creo que ese paso que dio el gobernador de La Rioja fue importante, y además creo que es muy importante tener claro que en el peronismo no sobra nadie, ¿no? Y que además nuestro partido está atravesado por la proscripción de la presidenta de nuestro partido, que es Cristina, pero necesitamos ampliar esa base de convocatoria y construir, creo yo, un peronismo profundamente federal, porque en la elección del 23 es la elección que ha implicado el mayor retroceso en términos de gobiernos provinciales, ¿no? Y eso también lo pagamos en esta elección del domingo pasado. Siempre, y ya para redondear, doctor, siempre el peronismo, desde la época de Cafiero, lo incluyo a Cafiero, Menem, Néstor, Cristina, Duhalde, siempre tuvo un líder, alguien que encabezó, ¿no? Como siempre pongo el ejemplo del Eternauta, hacía falta un Juan que encabece la rebelión contra esos bichos raros. Pero ahora pregunto, ¿hace falta en estos momentos un líder, llámelo Infran, Kicillof, Trota, Quintela, el que a usted se le ocurra, doctor? ¿Hace falta un líder o hay que empezar a pensar en una cuestión más de trabajo en equipo, un esquema distinto del peronismo, rejuvenecer el peronismo también, ¿no? Con figuras que son jóvenes y que tienen capacidad? ¿Cómo va a ser la estrategia política, si me permite el término, camino a la próxima elección, donde se juegan cuestiones, desde mi criterio y punto de vista, mucho más importantes a los que se jugó el domingo?
Sí, en primera instancia creo que es claro que tenemos que definir que la contradicción principal son las políticas y los disvalores que representa Javier Milei y su gobierno. Digo, ahí está la contradicción no puede estar entre nosotros, ¿no? Y creo que es fundamental tenerlo claro, creo que tenemos que sostener un marco de unidad en un bloque justicialista en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, porque van a ser meses muy difíciles de cara al futuro, ¿no? Porque el gobierno no viene por las conquistas que consagramos socialmente en las últimas décadas. Quieren venir, inclusive en el marco del universo del trabajo, a una realidad preperonista, ¿no? A que nos rijamos por convenios individuales, por acuerdos individuales entre el empleador y el trabajador, y siempre sabemos que pierde el trabajador en ese sentido. Entonces ahí no podemos tener fisuras, ¿no? en esta discusión, y tenemos que ampliarlo. Creo que tenemos que tener muchos dirigentes con vocación de recorrer Argentina, como hizo Ricardo en su momento. Eso creo que es muy valioso, ¿no? Que se tienen que sumar dirigentes para caminar todo el país y escuchar, ¿no? Reflexionar y empezar a construir una nueva mayoría, y que en el peronismo tenemos que ser claros que tenemos que definir una estrategia para determinar quiénes van a ser los candidatos. Hoy tenemos las PASO, que todavía están vigentes. Si ese es el instrumento, la PASO tiene que ser la herramienta para que definamos quién va a ser nuestro candidato o candidata a presidente en el 2027, detrás de un programa claro, con la síntesis de nuestra doctrina, de nuestro compromiso, que primero es la patria, después el movimiento y por último los hombres Seguro. y las mujeres. Seguro. Entonces creo en ese sentido que si tenemos un instrumento que nos permita participar a todos, luego será la sociedad la que determine quién va a ser el candidato a presidente, y a partir de eso todos tenemos que acompañar, porque la reconstrucción de la Argentina va a ser muy compleja, porque el tejido social va a estar mucho más dañado que ahora, y porque la Argentina además va a estar muy endeudada y con un Estado muy lastimado, que es lo que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. La última, Nicolás, leí o escuché, no recuerdo, he visto y he leído tantas cosas estas últimas horas que medio quedé descolocado, quedé extemporáneo, pero creo que leí algo que habías declarado horas antes, creo que hablamos del lunes o ayer martes, donde hablabas en una nota que hay que generar una pedagogía política en la sociedad. ¿A qué te referías, doctor? Y bueno, creo que se vincula a lo que vos planteabas hoy, ¿no? Ser conscientes, ¿no? De que la política se mete con nosotros todos los días. No es lo mismo un gobierno, por más que a veces no logre su objetivo, que tiene la ambición de construir mejores realidades. No es lo mismo aquel gobierno que financia nuestra educación que aquel que le da la espalda y la desfinancia. No es lo mismo un gobierno con todas las deficiencias que puede tener, que pretende la construcción de bienes públicos para alcanzar una Argentina más armónica, que un gobierno que abandona la obra pública, ¿no? Y abandona ya ni siquiera la construcción de nuevas rutas, sino el mantenimiento de las rutas nacionales, ¿no? Que son un escándalo y que ponen en riesgo no solo la vida de los argentinos, sino que también encarecen lo productivo, los fletes, ¿no? Para mencionar un ejemplo, y eso creo que merece una reflexión, ¿no? Porque vos mencionabas al Eternauta, ¿no? Que se repitió mucho en ese momento esa frase que decía el Papa Francisco en esa serie, que nadie se salva solo, ¿no? Y creo que ese es el desafío, ¿no? Somos seres gregarios, colectivos, ¿no? Y la política tiene que sintetizar eso, y creo que el peronismo tiene que llevar adelante una pedagogía de política, de lo que está en juego en cada proceso electoral, ¿no? Y volver a conectar con la sociedad para dejar atrás estas realidades tan distópicas, tan dolorosas, pero con la conciencia, lamentablemente, que con Milei lo peor no ha pasado, lo peor está por venir, ¿no? Y que tenemos que ser fuertes para enfrentar esas dificultades y tenderle la mano siempre al que más necesita de la presencia de las políticas públicas. Una más, por favor, Nicolás. ¿Qué opinión tiene si yo le digo que el PJ, no sé si para encontrar un líder, no, pero sí para encontrar a alguien que por lo menos sea el moderador del diálogo, que se llame elecciones en el PJ Nacional, teniendo en cuenta la situación de la ex vicepresidenta, ex senadora, ex presidenta? ¿Qué ustedes de los que piensan de esta manera, piensa de la otra, tiene una alternativa? No, yo creo que bajo ningún punto de vista nosotros podemos reconocer un fallo ilegítimo
¿no? Que ha Bien. proscripto a la presidenta de nuestro partido, ¿no? Cualquier decisión que implique elecciones implica dar el visto bueno a esta injusticia que está viviendo Cristina, que no solo debilita a Cristina, sino también es un instrumento para debilitar al partido, Bien. ¿no? Entonces creo que eso, para mí por lo menos esa es mi posición clara, ¿no? Creo que Cristina tiene un marco de representatividad para un sector importante de la sociedad, pero obviamente tenemos que convocar, y nosotros inclusive venimos trabajando, convocando dirigentes que se habían alejado, ¿no? Para mencionar un ejemplo, el senador Sergio Uñac, que tuvo un resultado muy positivo en una provincia que hoy no gobernamos, es uno de los referentes que se ha vuelto a acercar para ocupar un lugar importante en el peronismo. Yo creo que también Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, ¿no? Esa provincia que con mucho esfuerzo también se ha logrado mantener y hemos tenido una victoria el domingo pasado, es una referencia del peronismo de cara al futuro, y que todos esos dirigentes tienen que aunar una agenda en común, ¿no? Pero que también tenemos que trabajar los peronistas para levantar esta proscripción y esta injusta condena a Cristina, porque nuestro partido está atravesado por la proscripción, ¿no? Recordamos todos, ¿no? El exilio, la proscripción política que vivió el peronismo, los casi 18 años que el general Perón estuvo en el exterior. Nicolás, fue un verdadero gusto charlar con vos, mi querido amigo, y bueno, diputado electo a partir de diciembre, seguramente cuando ya asumas, después de jurar en el cargo, seguramente seguiremos charlando, querido doctor. Bueno, muchísimas gracias, siempre a disposición, y esa provincia siempre lo recuerdo en esos momentos tan difíciles cuando fue ministro, con Ricardo, con Marisa Díaz, que era mi secretaria de Educación. Fue la provincia que más veces visité, ¿no? Así que yo siento un cariño especial por La Rioja, de que en esos momentos difíciles llevamos adelante tantas acciones importantes para mejorar la calidad educativa y la inversión del gobierno nacional en políticas educativas en La Rioja. Así que espero volver en las próximas semanas, en los próximos meses, a visitar La Rioja y poder visitar a tantos amigos y compañeros tan valiosos. Abrazo, querido, que tenga buen miércoles, doctor, ¿eh? Hasta luego. Usted también, un abrazo. Hasta luego. Nicolás Trota, el doctor Trota, abogado, ¿no? El diputado electo por Provincia de Buenos Aires, por Fuerza Patria, dando una opinión muy clara de lo que hoy tiene que hacer el peronismo y obviamente también teniendo una visión particular de lo que fue la elección del pasado domingo. 11:01, sepárame y saludo a mi compañera, datos del tiempo y todo eso y más. Dale, vamos. Nos encontramos al aire libre, nos encontramos en el trabajo.